Desde Hitler hasta nuestros días, ningún país había desplegado una maquinaria destructiva y amenazante de forma abierta, como lo ha hecho Rusia en los últimos meses. Muchos no saben cómo terminará esta historia y si las predicciones bíblicas y apocalípticas pueden tener lugar en estos momentos. Sin embargo, lo que vemos en diferentes noticias mundiales deben ponernos alertas, ya que tras más de 2 meses desde que inició este conflicto entre Rusia y Ucrania, la tensión sigue aumentando alrededor de la disputa que se está llevando a cabo entre estas dos naciones. Hoy trataré de darte claridad sobre este conflicto y por qué debería interesarnos, ya que mientras estás peleando por tu partido político favorito, la capital roja de Colombia, ¿cómo hacerlo? Si votaron por Uribe. Es una parranda de sinvergüenzas, es una guarida de atracadores, ladrones. O mientras esperas el multiverso de la locura del Doctor Strange, se podría estar desatando una guerra atómica que afectará tu vida, la de tus hijos y la de tus seres queridos. ¿Cómo poder entender este conflicto desde el punto de vista natural? ¿Y qué dicen las profecías bíblicas sobre este asunto? Es lo que vamos a hablar hoy. Esto es App 13 News. Bienvenidos. Satanás 2 es el nombre que la OTAN puso al nuevo misil nuclear ruso, con la capacidad de arrasar hasta un país entero. Préstame atención, la guerra entre Ucrania y Rusia continúa y la tensión aumenta, ya que el ministro de las Fuerzas Armadas británicas dice que apoya todo el equipo de ataque ucraniano sobre el territorio ruso. Lo que dijo el Reino Unido, James Heappey, el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, dijo: apoyamos y vamos a apoyar todo tipo de ataques ucranianos sobre el territorio ruso. Y la respuesta de los rusos no se hizo esperar. El Reino Unido está bravuconando. Tenemos capacidad para hacer lo que no queremos hacer, refiriéndose implícitamente a esto que les vamos a presentar. Venía manejando Luis y venía pensando: esto lamentablemente es una presentación en sociedad de el diablo, como le dicen en la OTAN, o el Satanás 2. Es el misil nuclear R-28 Sarmat ruso, que fue testeado el 20 de abril. No sé si estamos viendo las imágenes. Lo estamos viendo en este momento, Cristian. Lo estamos en viendo respuesta, en este momento, dicen los rusos, al desarrollo del misil B-83 norteamericano y al Trident de los británicos. Este Satanás 2 consta de 35 metros de largo y 3 metros de diámetro, el cual puede llevar 15 cabezas nucleares que dan un poder de 3000 veces más que el que la bomba de Hiroshima, con una velocidad de 25.000 kilómetros por hora a 30.000 kilómetros por hora. Lo que quiere decir es que al apretar el botón, en minutos podría desaparecer un país entero de la faz de la Tierra. Los rusos tienen casi 5.000 cabezas nucleares y los norteamericanos otro tanto, sumado a los otros miembros de la OTAN, tendrían un 30% más de capacidad. Básicamente, si los rusos o la OTAN apretan el botón, desaparece el planeta, literalmente. Ahora, es muy impactante, Cristian, porque cuando se ha estancado la ofensiva militar de Rusia, vuelve a aparecer en los dichos del canciller ruso la amenaza nuclear, y esta prueba que vos estás mostrando, que es espeluznante verlo, como vos lo decías, lo estamos viendo en este momento, esta prueba de este misil, en este momento lo estamos viendo, pone una tensión inusitada en el planeta. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Qué es la OTAN y en qué momento llegamos a este conflicto? En los últimos 2 meses Ucrania se encuentra en el ojo del huracán y se ha convertido en la manzana de la discordia entre Rusia y los países del occidente. Toda esta problemática que tiene en tensión al mundo se desencadenó cuando Ucrania dijo que quería pertenecer a la OTAN.
La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Y esto es una línea muy delgada para Rusia. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Entre Rusia y Ucrania hay un conflicto abierto que se inició con la anexión rusa de Crimea en el 2014 y la ocupación por parte de grupos prorrusos en la región de Donbass, en el este del territorio ucraniano, y que ha sido desde esa fecha el campo de batalla de una guerra que ha dejado más de 14.000 muertos y son ahora el escenario potencial de lo que expertos y políticos occidentales temen que pueda hacer la mayor conflagración armada en Europa desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas han muerto por este conflicto. Sin embargo, hace más de 30 años Rusia y Ucrania fueron parte del mismo país conocido como la Unión Soviética y fueron las dos repúblicas más influyentes de las 15 que la conformaban. Pero desde la caída del muro de Berlín y luego en 1991, cuando hubo un colapso del bloque soviético, Ucrania se independizó y decidió hacer rancho aparte, y desde allí no solo se ha acercado diplomáticamente a Occidente, sino que también ha expresado su intención de pertenecer como un miembro activo de la OTAN. Pues a lo que a Rusia le molesta y se opone rotundamente porque ven el avance de la Alianza Atlántica hacia su territorio como una amenaza para su seguridad. Para entender mejor esto debemos ir hacia el pasado. Viajeros. Tomo aire para explicarles. Donde al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo quedó polarizado entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en esa competencia los países del occidente se veían con gran preocupación los planes expansionistas de la Unión Soviética, que iba sumando al bloque soviético territorios colindantes a Rusia. En este contexto, el 4 de abril de 1949 surgió la OTAN, con la firma del Tratado de Washington como una organización militar para poder impedir la expansión de la Unión Soviética. Al inicio la OTAN, conformada por las potencias mundiales con salida a la región del norte del Océano Atlántico, de ahí su nombre OTAN. ¡Ay, ahora ya entendí! Que en total eran 12 miembros en aquella época, fundadores, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido, los mismos de siempre, pero también incluyó otros miembros en Europa y América del Norte, ya que su objetivo principal era protegerse ante la posibilidad de ataques de la Unión Soviética. El principio fundamental que hasta hoy se mantiene es que si uno de los países miembros es atacado, pues la OTAN lo defiende. Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín en 1989, la OTAN no desapareció. Y hoy, ya con 30 países miembros, es considerada la alianza estratégica político-militar más importante del mundo. La OTAN dice que busca prevenir el resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa y fomentar la integración política europea. En las últimas décadas ha liderado operaciones militares en Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, y sus expansiones han incomodado lógicamente a Rusia. En 1999 la OTAN admitió entre sus filas a la República Checa, a Hungría y a Polonia, 3 países que habían sido miembros disueltos del Pacto de Varsovia, que era la alianza militar entre países comunistas de Europa, Europa del Este, que se habían formado precisamente para contrarrestar a la OTAN. En el 2004 se le unieron más países del antiguo bloque soviético como estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, en fin. La OTAN defiende esta expansión bajo la postura de que cada país es independiente y libre para integrarse al grupo y plantea de que la adhesión a la organización está abierta a cualquier Estado europeo dispuesto a respaldar los principios de su tratado. Pero Moscú no está de acuerdo y ha alterado a la OTAN, le ha dicho de que no siga incluyendo países que pertenecieron a la Unión Soviética, y entre las líneas rojas pues que ha marcado están sus fronteras más próximas, que incluyen países como Ucrania y también Bielorrusia. ¿Por qué Ucrania es tan importante para Rusia?
¿Y qué tan importante es en materia de seguridad que el resto de países exsoviéticos? Primero que todo por su cercanía. Ucrania es la frontera occidental de Rusia y a lo largo de la historia, desde la época de la invasión napoleónica, 1812, ha servido como una zona de protección para Moscú. Putin ha llegado a preguntar cómo reaccionarían los estadounidenses si en sus fronteras con Canadá, Rusia desplegara misiles. Aunque hay expertos que aseguran que no ha existido una prueba de amenaza militar contra Rusia por parte de la OTAN. Como les mencioné, hasta el momento la OTAN no ha anunciado a Ucrania como un país miembro, aunque desde el 2020 entró en la lista de países que colaboran estrechamente con la organización que tanto le incomoda a Putin. Y por eso Putin está emputinado. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que este conflicto está muy lejos de acabarse. Ahora, contrarrestando los acontecimientos, Putin determinó reconocer las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia, poniendo en seria duda los acuerdos de Minsk. Es otro acuerdo que es un protocolo que buscaba precisamente un alto al fuego en las llamadas guerras del Donbass. Así que Moscú ha decidido enviar tropas a estas regiones con el objetivo, dice el Kremlin, de mantener la paz. Pero ¿por qué Rusia reconoce la independencia de estos territorios? Y tomo aire nuevamente para explicarles. El enfrentamiento entre Donetsk y Luhansk ya comenzó a principios del 2014 cuando el gobierno ucraniano, muy cercano a Moscú, fue derrocado tras las revueltas del llamado Euromaidán. Estas protestas masivas se extendieron por todo el país como reacción a la suspensión de un acuerdo de asociación entre los ucranianos y la Unión Europea que aceleraría las relaciones políticas entre ambas partes, así como la entrada gradual del país al mercado común europeo. La reacción ante esto en las regiones de Donetsk y Luhansk fue diferente. Separatistas prorrusos ocuparon la sede de las instituciones y proclamaron su independencia. Desde entonces, las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos han mantenido un duro conflicto que ha dejado a miles de víctimas y a miles de desplazados. Y es precisamente esto una situación de tensión constante para esta región, donde incluso se vive desde el comienzo del conflicto bajo el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, todo el tiempo. Durante este conflicto, Ucrania ha acusado a Rusia de facilitar ayuda militar a los separatistas, algo que por supuesto pues siempre los rusos lo han negado. Sin embargo, existe un interés estratégico de Moscú en estas regiones, ya que ambas se encuentran situadas en lo que se conoce como el cinturón del óxido de Ucrania. Se llama así por ser un área rica en minerales, principalmente en el acero. No obstante, la cercanía de Moscú a esta zona tiene una razón étnica y cultural, ya que durante la Segunda Guerra Mundial muchos trabajadores soviéticos fueron enviados a trabajar y por eso es que gran parte de su población habla ruso. Vaya, eso explica muchas cosas. Precisamente esta última cuestión ha sido siempre uno de los argumentos de Moscú para justificar el apoyo hacia los separatistas. Incluso desde el 2019, Rusia ha emitido una gran cantidad de pasaportes a personas de esta región, algo que los expertos apuntan como parte de una posible estrategia para poder enviar tropas con el pretexto de proteger a sus propios ciudadanos. Al reconocer la independencia de ambas regiones, el primer paso de Rusia ha sido enviar tropas, según argumenta el gobierno ruso, para garantizar la paz, algo que Ucrania completamente desaprueba. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Los líderes europeos, por su parte, acusaron a Rusia de haber enterrado los acuerdos de paz de Minsk, pero Moscú insiste en que tales acuerdos quedaron sepultados hace mucho tiempo, ya que Ucrania venía cometiendo genocidios al este del país en un señalamiento que Occidente ve como argumentos infundados. Вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего
на территории Украины режима. Los acuerdos de Minsk, que pretendían lograr un alto al fuego en esta región y fueron firmados entre Ucrania y Rusia en el 2014 y luego en el 2015, pero nunca cumplieron su cometido porque ambas partes siempre han violado el pacto. Moscú por el momento se ha limitado por reconocer la independencia de las dos repúblicas, pero con un pequeño matiz sin definir cuáles son sus fronteras. Las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk engloban un territorio mayor que el de simplemente las dos regiones separatistas y por lo tanto cabe la posibilidad de que las dos repúblicas populares opten por reclamar un territorio mayor y pues que Rusia acuda a su ayuda. Ucrania, por su parte, reclama mayor implicación por parte de Occidente. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? No hay explicación a la razón de cómo el ser humano puede volverse un exterminador. Ciertamente necesita poder militar y lo tiene, pero para muchos escapa a cualquier sensatez entender por qué en las ansias de poder quienes se creen dueños del mundo se embarcan en un juego mortífero del que ya no existe retorno. Como si no hubiera nada que perder. Sus acciones son tan reales como espeluznantes. Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial y más que nunca en la historia, ningún país debe ser una isla. Más que nunca en la historia, ninguna persona es una isla. Más que nunca en la historia, el mundo necesita de la intervención divina. La funesta advertencia del presidente francés Emmanuel Macron no tardó en convertirse en una cruda realidad ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él dijo, lo peor está por venir. No obstante, para los que entendemos acerca de la profecía bíblica y del propósito de Dios, esa frase se cumple solamente para el mundo. Para los hijos de Dios, como dice mi amigo pastor Andrés Ospina, lo mejor está por venir. Cuando comiencen a suceder estas cosas, dice Jesús, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Bueno, esto es todo por hoy. La próxima semana hablaremos de cómo estas guerras encajan perfectamente en la profecía bíblica, ya que Rusia es mencionado allí. ¿Por qué es necesario que todo esto suceda? Pero también vamos a hablar de cuál debe ser nuestra posición ante todos estos acontecimientos. Esto es App13 News, soy Alejo.tv, hasta la próxima. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si te gusta el material que ponemos en nuestro canal, no te olvides de suscribirte y de darle like. Cualquier inquietud que tengas puedes escribirme y con gusto te contestaré de manera personal. Y recuerden, amigos, jugar con armas atómicas puede ser peligroso. Se despide He-Man. Hasta la próxima.
Eso es todo, amigos.